Pues que la bendición de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Y vamos a comenzar reflexionando un poco acerca de que a lo largo de nuestra vida, como parte de nuestro crecimiento, hemos tenido que hacer cambios en cada una de las etapas que vamos viviendo. Y tenemos cambios importantes. Como por ejemplo, iglesia, levanten la mano, ¿quién de ustedes esta semana tuvo la oportunidad de asistir a una graduación? ¿Verdad? Miren, sí, somos como la mitad de la iglesia. Bueno, hubo graduaciones, ¿verdad? Eso significa que hubo cambios. Nuestros hijos, así como nuestros hijos, en particular mi hija, sale de primaria e ingresa a la secundaria, existe un cambio. O los chicos que van de secundaria a preparatoria o de preparatoria a universidad. Y es que hacer esos cambios requiere un proceso donde significa que va a haber también transformación, porque cuando uno hace un cambio como esos, cambia la forma de hablar. Si vas de primaria a secundaria, ya no hablas como un niño de primaria, o de secundaria a preparatoria, te expresas de manera distinta, ¿verdad? Hay cambios, ¿verdad? Ahora, y hay otros cambios que también son importantes. Por ejemplo, me decían uno de mis alumnos, ya a nivel de la universidad, casi en los últimos semestres, ellos entran en un estado de ansiedad porque van dentro de unos meses a ser independientes. Y entonces pues van a dejar de depender de mamá y papá. Y eso implica otros cambios, ¿verdad? Ellos que tienen esa oportunidad, les digo que tengan ese apoyo y después soltarlos y ser autosuficientes. Entonces tienen que aprender a administrar su presupuesto, tienen que aprender a que pues ahorrar el dinero, porque el dinero se va como el agua, ¿verdad? Y bueno, si viven solos, pues muchos de nosotros cuando comenzamos a vivir solos, ¿recuerdan? De pronto que estamos acostumbrados a que pues las labores domésticas alguien las hiciera, nuestra mamá, ¿verdad? De pronto nos damos cuenta que los platos no se lavan solos, ¿verdad? Ya no hay quien ordene las cosas. Y es triste llegar en las tardes y ya no poder preguntar qué hay de cenar. Hay que aprender a preparar la comida si es que no lo sabemos. Entonces son procesos que uno va teniendo a lo largo de la vida, son cambios. Y fíjense que hay uno de los cambios más importantes que podemos ver es cuando nosotros estamos enamorados y nos casamos. Llegamos al matrimonio, ¿verdad? Y eso pues hace nuevamente que nosotros dejemos padre y madre, seamos una sola carne, y otra vez nuevamente hay cambios. Muchas de las cosas no son como pensábamos y nos tenemos que hacer cambios fundamentales para poder acoplarnos con nuestra esposa o nuestro esposo, ¿verdad? Así es que, pero esto, si nosotros volteamos a ver, cuando estos cambios y transformaciones, una vez que ha pasado el tiempo y nosotros lo hemos llevado de la mano de Dios con sabiduría, nos ayuda a nuestro crecimiento, ¿verdad? Estos cambios nos ayudan a madurez, a tener pues otra comprensión de la vida. Entonces, pero sin embargo, hermanos, les pregunto también, ¿recuerdan a aquellos que no somos cristianos de cuna? ¿Recuerdan cuando muchos de nosotros aún éramos del mundo? Andábamos en el mundo y hacíamos lo del mundo, hermanos. Entonces vino el cambio y la transformación más importante de nuestra vida, ¿verdad? Y esto fue cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro con Cristo. Y entonces en ese encuentro hicimos decisión de fe. A través del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestros pecados y declaramos que Cristo era nuestro Dios y nuestro Salvador. Y desde entonces nuestra vida fue y sigue siendo transformada. ¿Y quién se siente agradecido por esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Y demos gracias a Dios por ello, porque nos ha llamado y con fe cada uno de nosotros que estamos aquí hemos respondido.
Demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo, porque tenemos la certeza de que la fe en Cristo transformó nuestra vida, ¿verdad? Repita conmigo, hermanos, la fe en Cristo transformó mi vida. Y gracias a Dios por ello, gracias a Dios por la fe activa que nos da en nuestra vida. Asimismo, a nuestros hermanos que nos acompañan por allá en la transmisión, que están en casa o que están viendo un video ya grabado a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿verdad? No se olviden de compartir nuestros videos y darle like. Así que, hermanos, abran sus Biblias, por favor. Y vamos a abrir en el libro de Juan. Este mensaje está basado en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 15. El pasaje tiene enseñanzas que son fundamentales en nuestra fe para salvación, para poder entrar al reino de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando ustedes estén listos, díganme amén, por favor. La palabra de Dios nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Pues, iglesia, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a orar para escuchar lo que tiene el día de hoy preparado el Señor en este mensaje. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros, por favor, y vamos a pedirle: bendito Dios Padre, Señor, que tú que eres el Padre de la misericordia, Señor, el día de hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, buscando de esa palabra tuya, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, danos ese privilegio. Te pedimos que nos des ese regalo único de tu Espíritu Santo que pueda descender, abrir nuestro corazón y a través de tu palabra pueda ser anidada, Padre mío, Señor. Que lo que tienes el día de hoy para nosotros sea para nuestro crecimiento espiritual. Señor, te pido, Padre mío, Señor, que no sea mi boca la que hable,
Que no permitas que yo traiga fuego extraño en tu altar, Padre mío, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo que nos esté dirigiendo en todo momento. Te damos gracias porque sabemos que vamos a tener discernimiento y entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Así que continuaremos con nuestra serie que se llama Fe Bíblica, ¿verdad? Hemos estado hablando la semana pasada de la fe y vimos fe auténtica. Así que el día de hoy, la prédica también tiene un título continuando sobre lo mismo, que es Fe que salva. La fe que salva, hermanos. Ya vimos, nosotros recuerdan, ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza, ¿se acuerdan que viene de la palabra griega hipóstasis? Que significa garantía, que significa hecho. Y convicción viene de la raíz griega elechos, que significa dar por hecho, ¿verdad? La garantía y dar por hecho. Y lo vimos en un pasaje de Abraham y Sara, ¿verdad? Donde aprendimos que la fe no es una iniciativa humana, no es porque yo lo crea, no es porque yo lo piense, es la respuesta a un llamado de Dios. Para eso es importante, hermanos, que nosotros escuchemos atentamente la voz de Dios. Es importante tener esa relación estrecha para poder escucharlo. Es importante reconocer la autoridad de Dios para dirigir nuestra vida. Y es importante confiar en sus promesas de manera activa, con certeza y con convicción. Y eso nos lleva a una acción, ¿verdad? Así que escuchar, recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Reconocer que es la autoridad y confiar en la palabra nos lleva a la obediencia, ¿verdad? Es un indicador, la obediencia. Así como Abraham demostró tener una disposición y seguir a Dios, incluso cuando era incierto, recorriendo esa distancia de los 2000 kilómetros, ¿verdad? De la misma forma, nosotros con esa certeza asumimos los riesgos bajo la dirección de Dios. Y un signo, hermanos, que es característico de la fe es perseverar, permanecer en Dios y nosotros en Él, ¿verdad? Y Él en nosotros. Continuar creyendo y actuando a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias y de las dificultades que se nos presenten. Porque la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, hermanos, los aspectos de la fe es una confianza activa en Dios que se basa en su palabra y respondemos a su llamado, manifestándose en acciones concretas de obediencia, permaneciendo en Dios, creyendo y actuando a lo largo del tiempo hasta perseverar, ¿verdad? Qué fácil es tener fe, mis hermanos. Todo eso implica tener fe hasta perseverar. Y hoy, hermanos, con ese concepto de fe, vamos a meditar sobre este pasaje que en el libro de Juan que ya leímos. Y este pasaje es muy conocido en las Escrituras, la conversación profunda que existe entre Jesucristo y Nicodemo, donde se hablan aspectos fundamentales para la salvación, el camino para poder entrar al reino de Dios por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios, ¿verdad? Así que este mensaje nos va a desafiar a vivir nuestra fe de una manera dinámica y sobre todo de una manera transformadora. Fíjense que esta plática de Jesucristo con Nicodemo ocurre al inicio del ministerio de Jesucristo allá en Jerusalén y se llevó a cabo en la noche. Bueno, esto sugiere, si fue en la noche, fue un poco más en privado, no había gente, ¿verdad? Y no lo muestran las escrituras de esta manera. Así que vamos a ver el entorno de esta conversación y ese va a ser nuestro primer punto de la prédica, que es, ¿quién era Nicodemo?
¿verdad? Con quien fue a buscar a Jesucristo. La palabra de Dios en Juan 3, versículo 3, nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que Nicodemo era un fariseo. Uno de esos hombres que son fariseos son los que siguen la ley judía con extrema rigurosidad. Con extrema rigurosidad. Ese era un indicador o un perfil de los fariseos. ¿Pueden imaginar qué tan estrictos eran? Tanto que había un dicho en esa época que decía que si 2 personas llegaban al cielo, una de ellas iba a ser un fariseo. Así que, además, Nicodemo no era un fariseo cualquiera. Era un hombre prominente, un gobernante entre los judíos, porque formaba parte del Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Y estos tenían la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés y administraban justicia y también representaban al pueblo ante Roma. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Nicodemo era esa persona con un conocimiento, tenía conocimiento de las leyes, de la palabra de Dios. Además, era muy estudioso, tanto que Jesús mismo lo llamó el maestro de Israel. El maestro de Israel. Así que, ¿se dan cuenta de la importancia de ese título? Pero hay algo más, hermanos, algo que distinguía a Nicodemo del resto de los fariseos. Nicodemo tenía un respeto por Jesucristo. No lo veía como una persona cualquiera, no lo veía como un blasfemo como los demás fariseos, sino que le reconocía como un maestro. La Escritura nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y lo llamó Rabí, que significa maestro. Siendo la persona que era, pueden ver la inquietud dentro de todo este acto que se va desarrollando. Un hombre acomodado de prestigio va buscando a Jesús en la oscuridad, en la noche, reconociendo su autoridad. La palabra de Dios nos dice en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Según el pensamiento judío de aquella época, Nicodemo parecía tener todos los requisitos en orden para ir directamente al cielo, según el pensamiento judío. Pero vaya qué sorpresa, mis hermanos. Jesús veía algo completamente diferente. Amados, Jesús vio a Nicodemo que a pesar de toda su rectitud y a pesar de todo su conocimiento, estaba perdido. Necesitaba ser evangelizado, al igual que muchos religiosos al día de hoy. ¿Cuántas personas honorables, cuántas personas decentes y estables y que piensan que no están perdidas, pero en realidad necesitan escuchar el verdadero mensaje de salvación? Y esto es lo que precisamente Jesús hace con Nicodemo. Le muestra la verdadera necesidad delante de Dios. Escuchen atentamente, hermanos, las palabras de nuestro Señor en el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras, hermanos, nos llevan a nuestro punto número 2. Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús introduce un concepto espiritual que desafía las suposiciones religiosas y tradicionales de aquel entonces. No se trata de mejorar moralmente, se trata de una transformación completa, nacer. Imaginen las palabras que tuvo en Nicodemo cuando Jesús le está diciendo,
ni con toda tu formación, ni con toda tu popularidad y tu poder estarás en el reino de Dios, a menos que haya un cambio en tu vida. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy, hermanos. Entendamos bien esto. No iremos al cielo por nuestras buenas obras, ni por creer en alguna idea religiosa. La única manera de ver el reino de Dios es mediante la experiencia y transformación real de un nuevo nacimiento. No importa lo que hayamos hecho, no importa el título que tengamos, no importa a cuántas iglesias y en cuántas hemos estado sirviendo. La única forma en que iremos al cielo es la misma que se tiene para Nicodemo. Necesitamos haber nacido de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es algo superficial. Debe ser una transformación tan evidente en nuestro corazón, tan evidente en nuestra vida, que no tengamos duda alguna de lo que hemos experimentado. Jesús está diciendo a Nicodemo y a nosotros también que todo lo que hemos hecho en nuestra vida no nos ha preparado para el cielo. Necesitamos entender la naturaleza de este nuevo nacimiento. ¿Qué es esta experiencia de nacer de nuevo? ¿Cuál es su esencia? Nuestro Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, y fíjense bien, esta expresión de cierto, que puede ser en verdad o amén, amén, indica la solemnidad y la certeza de lo que está por decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está declarando una necesidad universal. Todo ser humano, sin excepción, necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Esto incluía a Nicodemo, a pesar de su religiosidad y decencia, porque puede decirse que todos venimos dañados de fábrica, por así decirlo, o necesitamos ser hechos nuevos por Dios. Nicodemo le pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Él está confundido. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y es que este nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios en nosotros. Para Nicodemo, todo esto le resultaba muy confuso, porque como todo buen fariseo, Nicodemo estaba acostumbrado a pensar en la salvación en términos de su propio desempeño, en su obediencia a la ley de Dios. En otras palabras, Nicodemo pensaba que él tenía el control. Eso depende de mí, depende de cómo yo me comporto. Pero ahora Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, no depende de ti. Tú tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que ser engendrado de nuevo. Él nos imparte una nueva naturaleza, una naturaleza que no está esclavizada con el pecado, una que es capaz de volvernos hacia Dios en arrepentimiento y en fe, buscando su gloria y la voluntad, no buscando la nuestra. Nosotros necesitamos que nuestra naturaleza pecaminosa sea transformada para que nosotros podamos comportarnos como santos, para llevarnos a la santidad que Dios quiere. Y esto, amados, solo puede hacerlo Dios por medio y a través de su Espíritu. Así que llegamos al punto número 3. Nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu, mis hermanos. En el versículo 5, pueden ustedes observar, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios.
Cuando hablamos de un segundo nacimiento, no se refiere a algo físico, sino a una experiencia espiritual. Cristo nos explica que es un nacimiento a través del Espíritu, que es a través del Espíritu de Dios. Y lo podemos ver en el libro del profeta Ezequiel. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 36, por favor. Vamos a ver. Capítulo 36, y vamos a leer los dos versículos 26 y 27. Amén. La palabra de Dios nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Un corazón nuevo, hermanos, un espíritu nuevo. Dice Dios: yo voy a hacer eso, les voy a dar un corazón nuevo, y les voy a dar un espíritu nuevo, mi espíritu. No es un mejoramiento de lo viejo. Lo que necesitamos es nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mi palabra. No podemos cumplir la palabra de Dios porque solamente nosotros creamos que somos buenos, porque nosotros lo consideremos de esa manera, porque somos de la carne. Para ello Dios nos da su espíritu y un espíritu nuevo, un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 6 de nuestros versículos base. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús nos recuerda que lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, padres pecadores que engendran hijos pecadores. Somos engendrados de la carne, todos nacemos con una inclinación hacia el pecado, pero todo aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como entramos en este mundo porque nuestros padres nos engendraron, solo podemos entrar al reino de Dios si el Padre Celestial nos engendra espiritualmente, porque es una obra soberana de Dios y es por gracia, mis hermanos. Es importante entender este nuevo nacimiento, porque no es algo que podamos producir nosotros mismos, no es algo que se pueda heredar, ni podemos nosotros por puro deseo regenerarnos a nosotros mismos, ni podemos hacer que otras personas nazcan de nuevo por pura propia voluntad propia. No, hermanos, es una obra completamente divina, realizada solo y a través del Espíritu Santo, cuando y donde Él quiere. Jesús compara esta obra del Espíritu con el viento incluso, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí en el versículo 8 donde dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense que esta palabra que comienza el versículo 8 del viento, el viento es una palabra griega que viene de neuma, que significa aire. De ahí la palabra neuma, de neumático, de nuestros automóviles. Pero esta palabra también significa espíritu, algo que no podemos controlarlo ni predecirlo,
pero sí podemos ver sus efectos. De la misma manera, podemos ver el impacto del Espíritu en nuestra vida transformada, aunque no podamos controlarlo o predecirlo, pero sí podemos ver sus efectos. El versículo 9, la palabra de Dios nos dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Siendo tú quien enseña la palabra y no conoces estos fundamentos, tú que eres parte del Sanedrín, del Tribunal Supremo de Israel, tú que tienes esa gran responsabilidad de interpretar la ley de Moisés, de administrar justicia y de representar al pueblo ante Roma, ¿y no sabes esto? Así que en el versículo 14 Jesús nos ejemplifica. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para este, hermano, recordemos aquel pasaje que se encuentra en Números, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9. Lo voy a resumir muy brevemente. Nos habla cuando los israelitas en el desierto se encontraban desanimados y se quejaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué se quejaban? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Decían, venimos a morir a este desierto, porque aquí no hay agua, porque aquí no hay pan. ¿Y qué sucedió? Dios envió serpientes venenosas como juicio, y murieron muchos del pueblo de Israel. Y el pueblo se arrepintió de su pecado. Y Moisés intercedió y oró por el pueblo. Y entonces, fíjense bien, hermanos, solo entonces Dios provee un remedio, una solución divina. Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y que la levantara la serpiente en una asta. Y que cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, sería sanado. Noten que esta serpiente de bronce no era preventiva, era una situación curativa. En otras palabras, mirar a la serpiente no te iba a extender o te iba a impedir la mordedura, sino que iba a impedir que tú murieras por la mordedura. Cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. O sea que era después de la mordida, ya con el veneno circulando por las venas. Los israelitas deberían mirar a la serpiente de bronce para que ellos pudieran vivir. Pero también debemos notar que la salvación del pueblo de Israel en ese momento solo sería por ese acto de fe, por esa provisión que Dios había proporcionado. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel? En su incredulidad. Estando en el desierto, se quejó de la provisión de Dios. Se quejó del propósito de Dios. Y ahora debería revertirse ese pecado. Y no había otra forma más que confiando en la palabra de Dios. Había que mirar con fe esa serpiente de bronce. Había que creer, había que tener la certeza, había que confiar nuevamente en la provisión de Dios, porque no había otro medio para la salvación. El pueblo de Israel debería mirar con fe hacia esa serpiente levantada por Moisés. No tenían que llevar a cabo ningún ritual, no tenían que caminar, subir montañas, golpear, nada. Simplemente deberían mirar creyendo, mirar con fe para su salvación. Así como en ese entonces miraban con fe para su salvación,
Esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera su efecto. Y con eso en mente, hermanos, volvamos a leer el versículo de Juan 3:14. Y nos dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? Nicodemo, esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, no es más que un símbolo que apunta a mí. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz, para que todo aquel que mira hacia mí con fe, viva y sea salvo y tenga vida eterna. Reflexionemos por un momento, mi hermano, en el huerto del Edén. La serpiente en el huerto era considerada como un animal inmundo, como un animal maldito, lo maldijeron, ¿verdad? Pero ese fue el animal que Dios escogió para que Moisés lo levantara en un asta, para la salvación del pueblo. Una serpiente era lo que iba a simbolizar a Jesús. Dios le ordenó que hiciera una serpiente, un animal maldito. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue hecho pecado y fue hecho maldición en la cruz del Calvario para llevar todos nuestros pecados y toda nuestra maldición. La tuya y la mía, hermano, tenía que ser una serpiente. La ira de Dios que nosotros merecíamos por cada una de nuestras transgresiones cayó sobre él, para que ahora nosotros podamos disfrutar de la salvación por gracia. Y es únicamente por medio de la fe que salva. Pablo nos dice en la carta a Gálatas, vámonos a la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén. Nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Dice Jesucristo, yo seré levantado y el que mire a mí vivirá, le decía Nicodemo. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando al pecado y la maldición, para liberarnos de esa maldición, para liberarnos de ese pecado. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no es suficiente que tú me veas como un maestro enviado por Dios. No es suficiente. Tienes que verme como el Dios encarnado que vino a morir para salvar a pecadores. Amén, hermanos. Ya estamos terminando. Hermanos, pensemos en nuestra propia experiencia de salvación. Recordemos cuando el Espíritu Santo nos dio la convicción de nuestro pecado. Nos ayudó a entender que Dios nos amaba a pesar de nuestras faltas. Nos mostró que nuestras buenas obras no son suficientes para que seamos aptos en el cielo. Y finalmente, por el Espíritu Santo nos llevó al punto de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Mis amados,
Esta es una experiencia definitiva. No es algo vago o incierto. Nos permite pedir perdón, arrepentirnos, alejarnos del pecado y aceptar a Cristo. Mis hermanos, como cristianos tal vez algunos puedan decir, pues yo asisto regularmente a la iglesia cada domingo. Quizás pienses que tú no has hecho nada malo y conozcas de la palabra. Pero recordemos a Nicodemo. Él tenía una gran lista de buenas acciones, conocía la palabra y aún así Cristo le dijo que necesitaban nacer de nuevo, que necesitaba una transformación real, algo que debe ocurrir en nuestras vidas, hermanos, porque de lo contrario no iremos al cielo. No importa cuán bueno parezcamos interiormente o exteriormente, no importa lo que nosotros reflejemos, todo está bien cuando nos saludan. Dios conoce nuestro interior. La verdad es que todos y cada uno hemos pecado contra Dios una y otra vez. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, las cosas cambian. Todos necesitamos de perdón. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos rendir nuestra vida a Dios si queremos ir al cielo. Porque cuando decimos, oh Señor, quiero nacer de nuevo, confío en ti como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, quiero una transformación real en mi vida. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Hay un cambio en la relación con Dios. Porque antes éramos enemigos de la fe, vivíamos distante de Él, pero al nacer de nuevo pasamos de estar contra Dios a estar de su lado. No hay camino neutral, hermanos. O caminamos por la senda de Dios o caminamos por la senda del mundo. Antes estábamos separados de Dios, pero al nacer de nuevo, esa separación termina. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en parte del reino de Dios. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Somos hijos de Dios para siempre, ya que la salvación no se pierde, aunque cuando pecamos la opacamos. Cuando nacemos de nuevo, estamos en Cristo. Esto significa que somos salvos, que hemos rendido nuestra vida a Él. Hemos rendido nuestra vida a Él, no al mundo. Cristo vive en nosotros mediante el Espíritu Santo y vivimos cada día para Él. Mis hermanos, estamos viviendo cada día para Él. Porque cuando nacemos de nuevo hay un cambio en nuestra actitud. Es algo que se refleja. Es algo que incluso pueden decir, ¿es usted cristiano? No podemos ser salvos sin que exista una transformación real, hermanos. No podemos decir que somos salvos haciendo lo mismo de siempre, sin que cambie nuestra forma de pensar, sin que cambie nuestra forma de actuar, porque es el Espíritu Santo quien nos convence cada día del pecado. Es el Espíritu Santo que nos guía a la salvación y que está obrando en nuestra vida y que está cambiando nuestras actitudes. Queridos hermanos, les pregunto, ¿han experimentado este nuevo nacimiento? ¿Han visto esos cambios en su vida? ¿Han visto los cambios con la relación con Dios? Ríndanse completamente a Él. Experimenten esa transformación
tan radical que solamente Él puede hacer en nosotros. Que cada uno de nosotros podamos de decir con convicción: he nacido de nuevo, estoy en Cristo, aleluya. Porque mi vida ha sido transformada por su gracia. Y que vivamos cada día en la realidad de esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. Porque cuando somos salvos, que viene del Espíritu, ese Espíritu que es la tercera persona de la Trinidad, el que viene a morar en nosotros, la Escritura nos dice que Él nos sella. Y este sello es una marca de nuestra nueva actitud, es una nueva marca de nuestra identidad en Cristo. Escuchen atentamente las palabras de Jesús. En el libro de Juan 5:24, le doy lectura, hermanos. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió. Qué promesa tan maravillosa, hermano. Cuando nacemos de nuevo, pasamos de muerte a la vida. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no solamente nos salva, sino que quiere que estemos seguros por el resto de nuestras vidas. Por eso nos sella con el Espíritu Santo. Este sello, hermanos, es la garantía de nuestra herencia eterna. Es la convicción. Nos ha marcado como suyos para que nunca tengamos que dudar de nuestra salvación. Sin embargo, hermanos, podemos estar viviendo en pecado sin sentir esa convicción. Y podemos estar haciendo las cosas contrarias a la palabra de Dios. Y si es así, hermanos, tal vez haya sido que nunca hemos sido verdaderamente salvos, porque nunca ha sido transformada nuestra vida, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos convence del pecado y lo dejamos de hacer y nos apartamos de él. Tengamos cuidado, hermanos, porque no queremos vivir pecando contra Dios continuamente. No queremos vivir endureciendo nuestros corazones hasta sentir cada vez menos esa convicción. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones para sellarnos, asegurarnos y guiarnos en nuestra vida cristiana. Ahora, mis hermanos, les hablo a aquellos que no están seguros de haber nacido de nuevo, aquellos que nos están viendo por internet, en ese video guardado, o tal vez alguno de los hermanos que nos visitan el día de hoy, o a ti, hermano, que crees pero no estás seguro, o si no saben si han experimentado este nuevo nacimiento. Hermanos, cierren sus ojos. Este es un momento único entre tú y Dios. Es una relación única y personal. No pospongan esta decisión. No dejen para mañana lo que puedes resolver hoy. Acércate con Dios. Acércate a Dios con un corazón sincero. Acércate a Dios con un corazón contrito y confiesa tus pecados. Pide perdón y entrega tu vida completamente a Él, para que puedas experimentar este poder transformador del nuevo nacimiento. Que cada uno de nosotros pueda tener la seguridad de nuestra salvación, viviendo en la plenitud y en el gozo de la vida nueva que Cristo nos ha dado. Que el sello del Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas, mis hermanos.
guiándonos, convenciéndonos y transformándonos cada día más a la imagen de Cristo.